Bien, como ustedes pueden ver, hay clasificaciones de amina. Hay un grupo de aminas que tiene el grupo funcional que se llama amino, que está generado gracias al desprendimiento de los hidrógenos del amoníaco, ¿sí? Que forman funciones orgánicas que se llaman aminas. Bien, como hemos visto, también existe un grupo en la cual se forma de un grupo cíclico, donde también se introduce el nitrógeno, y tenemos los nombres comerciales. Vamos a hablar de algo interesante. Me gusta mucho hablar de nomenclatura porque aquí es donde nosotros buscamos la forma como los vamos a nombrar, ya que recuerden que nomenclatura es la forma apropiada de llamar a las fórmulas, en este caso, de las funciones orgánicas que conocemos. Bien, nomenclatura, preste atención aquí, que en esto parece que muchos de nosotros nos olvidamos cuando vamos a enumerar, y este está súper que fácil, es una de las más fáciles. Por ejemplo, las aminas se nombran anteponiendo la palabra amina. Mira aquí, ¿qué quiere decir? Que está súper que sencillo. Simplemente yo identifico el grupo funcional que se encuentra aquí, que es un amino, y ya sé que es una amina. Los nombres de los sustituyentes presentes. Bien, vamos a ver mañana algunos ejemplos, si me permite el tiempo. Si los radicales sustituyentes son iguales, se emplean los prefijos mono, di y tri. También como lo hemos hecho con los demás. Si nosotros encontramos ahí radicales que son idénticos, simplemente aplicamos. Si hay uno, decimos mono. Si decimos que existen dos, utilizamos di. Si utilizamos tres en la fórmula, le damos categoría tri. Muy sencillo, eso ustedes ya lo saben. Como dice aquí, según el caso. Cuando los radicales son diferentes, se nombran comenzando por el más sencillo de ellos. O yo les llamaría también que es mejor nombrarlos según el orden alfabético. Y aquí tenemos algunos ejemplos sencillos. Enfócate, por favor, en este de aquí. Bien, Jonathan, tú ves aquí el ejemplo. Es una fórmula, ¿sí? Esta es la familia. Es la función orgánica, pero yo no sé de qué se trata. Miro yo a margen izquierdo qué grupo funcional tiene aquí. Mira, algo tan sencillo con estos aminos es que yo miro la N y yo ya sé que existe un grupo funcional. Este significa amino. ¿Por qué digo que es el amino? Porque el amoníaco tiene 3 enlaces con hidrógeno. ¿Cuántos enlaces veo aquí? 3. Pare de contar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se le llama? Aquí dice primero, se pone la palabra amina. Y yo utilizaría otro término. Se lo pondría como sufijo al final, amina. ¿Y qué se hace? Bien. ¿Cuál es el principal aquí, el grupo principal? El que tiene más enlaces de carbono. ¿Cuál tiene más enlaces de carbono aquí? El que está a mi lado derecho, que lo estoy señalando yo con el cursor. ¿Sí? Metil, etil. Y este sería etilamina. Mira lo que está abajo. Etilamina. Y antes de eso, utilizamos los nombres de los radicales. ¿Cuántos radicales tengo aquí? 1. Porque yo ya identifiqué cuál es la cadena principal. Y eso es lo que pasa en el examen anterior. Cuando no identificamos la cadena principal, ahí nos hacemos bolas. Pero aquí está muy sencillo. Identifico. Es los mismos pasos que hemos visto con las demás funciones orgánicas. Veo la cadena principal y me quedan los secundarios. En este caso son las ramificaciones o los radicales, como ustedes le quieran llamar. Ahora, como este radical es CH3, solamente, les voy a poner más sencillo, quiero que ustedes vayan aprendiendo. No nos fijamos tanto en los hidrógenos, nos buscamos cuántos carbones tiene ese enlace. Y yo aquí nomás me veo que hay un solo carbón. Significa que si tiene un carbón, ese radical, ¿cuál es? Es un met. Y cuando es un radical, nosotros utilizamos el término metil. Y ahí está el nombre. Metil etilamina. Mira, qué sencillo que es, qué fácil que es nombrar a las aminas. A ver. Aquí tenemos un ejemplo con un ciclo. Mira aquí, encierra por favor en tu libro que pueden rayar el libro ustedes. Aquí yo tengo 1,
2, 3, 4 ejemplos. Y aquí en el tercero, que yo lo estoy poniendo, ¿sí?, en un círculo con el cursor, tenemos ahí que existe que una clasificación secundaria. ¿Sí se acuerdan? Se llama secundaria. ¿Por qué? Porque tiene el grupo funcional, que es el amino. ¿Sí? Oh, aquí ha habido otro. Mira aquí, otro enlace. Significa que ya no es un secundario, sino es un terciario. ¿Por qué? Explico. Céntrate en la mitad. Aquí tengo nitrógeno. ¿Qué dice el concepto de las aminas? Que la amina proviene del amoníaco. Fórmula de amoníaco, NH3. ¿Qué significa? Que el nitrógeno se enlaza con 3 hidrógenos. Aquí en este ejemplo, yo puedo ver que se desplazaron los 3 hidrógenos y dio cavidad a 3 enlaces distintos. Aquí tenemos un alifático, aquí tengo un alifático y aquí tengo, ¿qué? Un aromático. ¿Se dan cuenta? Un aromático. Ahora, seguimos la misma forma de nombrar. ¿Qué nos dice? Que debemos utilizar la palabra, aquí está, encierra por favor, amina. Todos se van a nombrar con amina. Y ponemos amina, subraya aquí, pone color. Amina. Bien. ¿Qué dice el enunciado? ¿Cuál es la rama principal, como en todos los funciones orgánicas? ¿Qué decíamos? Que el grupo principal es el que tiene mayor número de carbono. Si yo me centro aquí en el ejemplo, yo veo que en la parte de abajo tiene un carbono. Por favor, céntrate en los carbonos nomás, que esto es muy sencillo, muy fácil. Abajo tengo carbono y carbono, tengo 2 carbonos. Met y et, y lo pongo ahí al lado. Et. Arriba, a margen derecho, yo tengo un radical. ¿Cuál es este? Carbono H3. ¿Cuántos carbonos tengo? Un solo carbón, que es, este es un met. Al otro lado, al lado izquierdo, yo tengo aquí un aromático. La pregunta que hizo Juan José, ¿cómo le llamo? Perfecto. Ese ciclo que tú ves ahí que tiene carbono, en cada vértice significa que tiene un carbono. Y si tenemos una figura geométrica de 6 puntas, ¿qué significa? Que son 6 carbonos. Es un hexa. Pero ojo aquí, detalle interesante. Yo estoy viendo un círculo. Ese círculo me determina a mí que es un benceno. Y cuando, ojo, en este caso tenemos que este es un radical, ya no utilizamos el nombre benceno, sino, como lo hemos hecho con los otros compuestos orgánicos, se llama fenil. Entonces, esa es la cadena principal. Fenilamina. Y ahí está abajo, mira ahí. Fenilamina. ¿Cuál es la cadena principal? El que tiene mayor número de carbono. Sencillo. No puedo dejar de menos al resto, tengo que nombrarlo. Orden alfabético, ¿sí? Aquí no ha seguido el orden alfabético. Si tenemos E, es etilmetilfenilamina, ¿sí? En otros libros no siguen los orden alfabéticos. Aquí te da carta abierta para que tú pongas los radicales como quieras, pero lo mejor es ponerlo de orden alfabético y quedaría etilmetilfenilamina. Mira qué sencillo es. Vamos con el ejemplo de acá. ¿Sí? Esto pasó con los ejercicios anteriores, por eso lo voy a tomar en cuenta. Yo veo la fórmula de aquí, enciérrala por favor en tu libro con lápiz, con cualquier color. Esto es una fórmula. ¿Qué tengo que mirar yo en una fórmula? Grupo funcional, para yo identificar si este es un amino, si es un hidroxilo, si es una acetona, si es un éster, si es un alcohol. Tengo que mirar. Y en este caso, yo encuentro la N. Encuentro 3 enlaces. ¿Qué significa? Que tiene un amoníaco que reemplaza los 3 hidrógenos con otras cadenas alifáticas. Y aquí yo tengo, a un costado tengo una cadena, al otro costado tengo otra cadena y al otro costado tengo otra cadena. Sencillo. Segundo paso. Después de que yo ya vea el grupo funcional, veo
cuál es la cadena principal. Y aquí la estoy viendo. ¿Por qué es cadena principal? Lo mismo que pasó con los ejercicios anteriores. La cadena principal es el número de carbonos más largo. Este puede ser lineal, como puede ser deforme. ¿Qué quiere decir el término deforme? Yo puedo hacerlo aquí, en forma de S. Puedo ponerlo hacia arriba. Siempre tengo que buscar la cadena de carbonos más larga. En ese detalle fallamos mucho. Ahora, si yo identifico que este es un ejemplo sencillo, tengo 1, 2, 3 carbonos, significa que es un met, et, ¿qué? Un prop. ¿No es cierto? Un prop. Y lo utilizamos propilamina. Y ese es la cadena principal. Aquí está, mira, ahí la estoy yo manejando. Subraya, por favor. Propilamina. Pero yo me estoy dando cuenta de que el nitrógeno tiene enlace con otras cadenas. Bien, solamente fíjate en el carbono. Cuando hay una cadena con un solo carbono, significa que yo tengo un met. ¿Sí? Acá, un met. Ya no voy a poner metil. Ya no. Ya utilizamos los términos como dice aquí. Utilizamos di o tri. Tenemos dos. Dimetilpropilamina. Mira qué simple que es. ¿Sí? Dimetilpropilamina. Vamos a hablar acerca también de las propiedades físicas que tienen esto, para avanzar un poquito más en materia el día de hoy. Las propiedades físicas. Bien, escucha aquí. Las propiedades de las aminas dependen del grado de sustitución sobre el nitrógeno, y lo he hablado durante toda la clase. El nitrógeno sustituye los hidrógenos. Esto determina la posibilidad de formarse puentes de hidrógenos entre él o hidrógenos del grupo amino. Mira aquí en la gráfica, mira aquí, que también lo tienes tú en tu libro. Esto permite que se una con otro grupo amino. ¿Mediante qué? Mediante ese enlace de hidrógeno, que aquí está. Recuerda, un amoníaco puede enlazarse con otro amoníaco porque tienen un puente que se llama hidrógeno. Es el igual como cuando nosotros hablamos de la molécula del agua, ¿verdad? H2O. Una molécula de agua se puede unir con otra molécula de agua por los puentes de hidrógeno. Acá también ocurre lo mismo. El grupo amino, ¿sí? Se une con otro amino gracias a que tienen puentes de hidrógeno. Y aquí tú ves una ramificación de puros, ¿sí? Aminos. Es decir, el amoníaco más amoníaco más amoníaco más amoníaco se pueden unir. ¿Gracias a qué? Al grupo de hidrógeno. Y a esto se le llama puente de hidrógeno. Acá, mira aquí. Cuando se une con el agua, mira aquí la fórmula. Y es muy conocida. H2O. ¿Cuál es la fórmula del H2O? Del agua. Gracias a que el agua tiene también hidrógeno en su composición, el grupo amino se puede unir con el agua. Es decir, es un polar, porque el hidrógeno, ¿qué es lo que tiene? Protones positivos que arrastra o absorbe a los negativos. Es como un imán. Tengo positivo y negativo y lo atrapo. Lo que significa que gracias a esos puentes de hidrógeno le permite que combinarse. Así de sencillo. No hay que darle más vueltas. Las aminas terciarias han sustituido todos los hidrógenos por otro grupo. Presta atención aquí. Como ha sustituido todos los hidrógenos, por lo cual no puede formarse enlaces de hidrógeno y se comportan como moléculas generalmente apolares. Explico esto. Si en el caso vemos en una fórmula que el amoníaco reemplazó todos los hidrógenos, ya no se puede mezclar con el agua. ¿Por qué? Porque ya no hay puente de hidrógeno. Solamente esto ocurre en los primarios y secundarios. No se aplica a las aminas terciarias porque ya han reemplazado todos los puentes de hidrógeno. Y se vuelve como los lípidos, que es insoluble en el agua y solamente es soluble en ésteres, en sustancias apolares, es decir, que no son el agua. Bien, si los puentes de hidrógeno entre aminas son menos fuertes que aquellos presentes entre compuestos oxigenados,
dado a la alta electronegatividad del oxígeno. Explico esto. Bien, el hidrógeno, ¿sí? Es muy débil, ese es el término, es muy débil frente a otros compuestos orgánicos. Por ejemplo, como el agua, porque el oxígeno, que tú siempre recuerdas, el oxígeno, por ejemplo, los óxidos ácidos y los óxidos básicos, él siempre trabaja con -2, y esto es algo común, es una normativa, y ese poder le da una gran alta electronegatividad. Como los puentes hidrógenos no lo tienen, es más fácil de disolverse. Por eso dice el enunciado aquí, estas fuerzas explican la solubilidad del agua de bajo peso molecular. Es decir, entre menos hidrógenos tenga, menos carbonos tenga y permita solventarse o mezclarse con el agua, lo podemos hacer. Pero cuando las aminas tienen un alto peso molecular, es decir, todo el nitrógeno se pudo enlazar con otros compuestos y no deja el hidrógeno, son insolubles en el agua. ¿Sí? Así que las aminas tienen dos particularidades. Unas son solubles en agua y otras insolubles. ¿Cuándo se vuelven solubles? Cuando tienen un hidrógeno que pueden compartir con una sustancia polar como el agua. ¿Cuándo se vuelven insolubles? Cuando todos los hidrógenos se han desprovisto y tienen unidas a otras ramificaciones. Y cuando está con otras ramificaciones significa que tiene un mayor peso molecular. ¿Sí? Bien. Siguiente, la posibilidad de formar puentes de hidrógeno también se relaciona con los puntos de ebullición. Ojo aquí, ¿sí? Las aminas tienen diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, las aminas primarias y secundarias necesitan una temperatura más alta para poder entrar al punto de ebullición. ¿Qué es ebullición? ¿Se acuerdan los estados de agregación? Cuando yo tengo algo líquido y lo quiero transformar en gaseoso, tengo que aumentar temperatura. En el caso de las aminas primarias y secundarias, necesito, mira, 56,3 grados centígrados para poder ebullir, a pesar de que tenga 73 unidades de masa atómica. Eso significa ahí. Significa que tiene 73 unidades de masa atómica y aunque tiene esa cantidad de masa atómica, necesita gran cantidad de temperatura para poder cambiar de estado de agregación. Mientras que acá, mira acá, tenemos un pentano, un ciclo más largo de carbono, que tiene la misma unidad de masa atómica, 72,1, y por tener más, ojo, más atómica, ¿sí? Más peso molecular, necesita 36,1 grados centígrados para poder ebullir. ¿Cuál es la diferencia? Mira aquí, entre más peso atómico, significa que basta con elevar un poco la temperatura para poder estar en entrada de ebullición. Entre menos peso atómico, yo necesito más temperatura para poder subir su estado de ebullición. Mira lo que es aquí, ¿sí? Inversamente proporcional. En cuanto a los estados de agregación, las aminas pequeñas, ¿sí? Como la metilamina y la etilamina son gases. Los que ya suman a más números de carbono, por ejemplo, un pentilamina, ya son líquidos. Pero si ya estamos hablando de un deca, ¿sí? Que tiene más carbonos, ya se encuentran en estado sólido. Las aminas, especialmente aquellas de bajo peso molecular, tienen olores fuertes, ¿sí? Y recuerden que habíamos visto en la introducción, cuando hablamos de colores fuertes, significa que está en estado de putrefacción. Por eso vimos en la página 134, vimos cadáveres. Y esto se presenta justamente cuando está el organismo en estado de descomposición. Y aquí tenemos que son muy similares al amoníaco, ¿sí? NH3. El olor es muy repugnante. Cuando nosotros hemos visto amoníaco, no sé si alguna vez estuvieron en una granja de pollo, cuando ustedes se acercan y remueven todas esas fecales, es un olor fuerte. Ese es el amoníaco. Y todas estas aminas tienen ese olor característico. Por ejemplo, un trimetilamina tiene un color nauseabundo, como un olor a pescado. Es fuerte, mariscoso, como le saben decir algunas personas.
un 1.5 pentano diamina, o, mira el nombre que también se le da, o cadaverina, tiene un olor nauseabundo. Es como un olor, perdón, a carroña, algo ya en estado de putrefacción. ¿Qué te parece? Estas aminas, ¿cuándo se presentan en los organismos vivos? Cuando ya están desprovistos de oxígeno y genera su metabolismo a un estado de descomposición. Hemos visto, chicos, las propiedades físicas el día de hoy.